Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Hemos visto la semana anterior que los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. Amén. No hay ninguna condenación. Por lo tanto, haríamos muy bien cada uno de nosotros. No te dejes condenar por nadie. No te dejes condenar. Si Dios no te condena, ¿me escuchas? Si Dios no te condena, ¿quién te puede condenar? ¿No? A veces, no, te falta todavía eso, no, todavía esto, no, todavía lo uno o lo otro, no, tienes que todavía aprender palabras en hebreo o cualquier otra cosa, se inventa. La religión cristiana, lo diré así, digamos, ¿no? Se inventa de repente ciertas cosas, ciertos asuntos, a veces algunos con una buena intención tal vez, pero no en el espíritu correcto. Y otros incluso para fastidiar a los demás, ¿no? Porque piensan que han descubierto algo muy importante y ahora deben hacer todo el mundo así, ¿no? Por ejemplo, en algún rato hay un movimiento, ¿no es cierto?, de los adventistas en algún momento han supuestamente descubierto que el Señor Jesucristo no volvió en tal año, ¿no es cierto? Y entonces, aunque la profetisa Elena, pobre Eli, ya le estaba echando la culpa. Elena White, ¿no es cierto?, profetizó que Jesús iba a volver en tal fecha, no volvió. En vez de echar la culpa a ella, echó la culpa a toda la cristiandad, a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos. No, es que no cumplen el día de reposo, ¿no? Entonces por eso no vino, por eso se llaman ellos adventistas del séptimo día, algo así, etcétera, 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 ¿no? Entonces desde ahí empezaron a realmente fastidiar, ¿no? a los hijos de Dios, ¿no? Tienen que cumplir esto, tienen que hacer esto. Y hoy otros van a otro extremo, ya descubren de repente la Torá, la ley de Moisés, y el uno, el otro, y tienen que hablar en hebreo, o tienen que cantar de esta forma, o tienen que hacer el uno, el otro, o de repente si tú no hagas tal o cual ejercicio todo el tiempo, entonces no puedes agradar a los testigos de Jehová, diciendo que solo tienes que decir, puedes hablar a Dios Jehová, no puedes llamar a ni Padre ni Jesús Dios, etcétera, etcétera. O sea, cada rato algún grupito, alguna gente se inventan para fastidiar a la gente. ¿Y qué nos dice la palabra? En Cristo no hay ninguna condenación. Amén. En Cristo no hay ninguna condenación, ¿no? Ahora, este mensaje es muy importante y por eso Pablo lo coloca ahí, pero también debemos entender que cuando Pablo habla, no hay ninguna condenación. Sin embargo, Pablo, y eso vamos a observar hoy, esta mañana, no nos deja tampoco con esto como que en el sentido, tampoco significa puedes vivir como te dé la gana. ¿Me explico? Y eso no puedes vivir como te dé la gana. Aprovechan algunos para meterse ahí y para meter algunos doctrinas o mandamientos de hombres. Como los más famosos en la Biblia son los fariseos. ¿Se acuerdan de ellos? ¿No? Que ellos enseñaban a la gente, al pueblo de Dios, doctrinas y mandamientos de hombres, de lo que debían cumplir y hacer. Y Jesús expresa de esta forma, ¿no? Ustedes enseñan y hacen, impiden que la gente entre al reino de Dios, y ustedes mismos ni un dedo mueven para poder entrar en él. ¿Se recuerdan de esto? ¿No? ¿Y cuántas veces Jesús decía, ay de ustedes, sí o no? Escribas y fariseos, ¿no? Entonces, esa realidad justamente, que cuando uno es pueblo de Dios, que tampoco uno puede vivir como se le da la gana, que no importa al final lo que vivas, ese es otro extremo que gente llega. Entonces, claro que hay ciertas cosas que los hijos de Dios como nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Pero no es cualquier cosa que uno ahora tiene que cumplir para poder agradar a Dios, no, un ratito. Cualquier cambio de vida que el Espíritu va a provocar en nosotros será a base de esto. No hay condenación. ¿Me explico? En extremo, lo vivas o no lo vivas, voy a jalarlo al extremo. ¿Me van a entender? ¿Sí? En extremo sería, aunque yo no cumplo las cosas, el que está en Cristo, no hay condenación. Es un extremo lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero esa es la base. ¿Me explico? Porque tú y yo, como seres humanos, no hay forma de cómo agradar a Dios.
Eso ya lo ha establecido el apóstol Pablo a lo largo de esta carta. Vamos a dar una lectura, lo que vamos a compartir esta mañana, que no solamente en Cristo no hay condenación, no hay ninguna condenación, sino en Cristo también, en Cristo no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. En Cristo no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Vamos a dar una lectura del versículo 12 hasta el versículo 17, ¿no? Amén. Tal vez nos pongamos de pie para aquello, para que podamos escuchar la palabra de Dios, podemos leer la palabra de Dios desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Amén. Así que, sigue Pablo, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Toman asiento. Aquí dice el apóstol Pablo, así que. Aquí viene ahora una consecuencia de lo que en lo espiritual, de lo que en el reino de Dios, de lo que en Cristo surge. Una persona que ahora tiene este regalo y esta plena confianza y esta plena seguridad en Cristo, no hay ninguna condenación. Estoy libre de toda condenación. ¿Por qué? Eso ya hemos observado lo que decía el apóstol Pablo, porque Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Por eso, y porque Cristo nos ha perdonado y limpiado todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Por eso no hay ninguna condenación. Esa es la base. Ese es el punto de partida. No es al revés. ¿Quieres que Dios te perdone? ¿Quieres que vivir en su reino? ¿Quieres llegar ante su presencia? Entonces primero haz esto y entonces no. Dios ha establecido, solo haz depender tu vida de mí. Solamente entender que yo soy tu Dios, soy tu Rey, soy tu Señor. Solamente entender y creer esto. Y confía en esto, confía en mí. Solo haz esto. Solamente confía en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti, en tu lugar. Solo cree esto. Y con esto estamos bien. Con esto estamos a cuentas. Así que ya no hay condenación. Y Pablo insiste realmente y dice ninguna. Realmente no hay ninguna condenación. Es la palabra que utiliza el apóstol Pablo ahí. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque de esta manera el espíritu de resurrección mora en ti y en mí. Volvamos a ver el verso 11, por favor. Y si este espíritu mora en ti y en mí, este espíritu es poderosísimo. Amén. Amén. Dice la palabra en el verso 11. Y si el espíritu de aquel, es decir, este mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús, este mismo espíritu que actuó para que Jesús pueda levantarse de entre los muertos, este mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Notan ese fuerte énfasis que Pablo pone aquí? 2 veces dice, este Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. 2 veces dice, y este Espíritu mora en vosotros. No está en alguna parte. No está lejos para que tú tengas que ayunar y rogar y pedir, ven Espíritu. No, Él mora en ti. Porque si no moraría en ti, no serías de Él. Entonces te irías al infierno igual. ¿Me explico? No puedes pensar de una manera, entra, sale. ¿Cómo? Morada en la palabra de Dios significa que Él ha tomado, por decirlo así, sus cosas, como decimos nosotros, sus cachivaches, y ha empezado, no son cachivaches por si acaso, ¿no? Pero solo para decirlo, y Él ha tomado morada, vivienda en ti. Y ni por anticrético ni nada, sino por derecho. No ha venido a tomarte como alquiler. Él ha tomado tu vida, tu interior, tu ser, todo tu vida para quedarse, para trabajar ahí, para pintar las paredes, para arreglar todo lo que está roto, todo lo que está hediondo todavía en la mente, digamos, ¿no? Sacarlo, la mugre, lo que todavía no está ordenado en tu vida, para sacarlo, toda esta mugre. Por Cristo ya somos, como hemos visto, un olor grato delante de Él. Amén. Pero hay algunas cosas, ¿o no? Hay algunas cosas todavía, Señor, sí, pero no hay ninguna condenación. Ya no te condenas por eso. Por eso he venido, para ahora ayudarte, para limpiarte desde adentro. Más adelante vamos a observar eso, lo que dice Pablo. Lo llama esta metamorfosis. Es decir, desde adentro trabaja el Espíritu. Y este Espíritu que actuó poderosísimamente en Cristo, actúa también en ti. ¿De qué manera actúa en nosotros? Eso es importante. Y la palabra en español como que no lo transmite con toda claridad. Por eso vamos a observar que Cristo, este Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Vivificará. ¿Qué significa esta palabra vivificará? Eso es muy importante entender esta palabra. ¿Qué es eso de que vivificará? Pensamos, bueno, nos da vida. No solo eso, vivificará, no solamente introducir vida, sino la palabra que utiliza el apóstol Pablo es muy significativa, que dice en griego zoopoieo. Zoopoieo, ¿qué quiere decir? Vivificar o vitalizar. Mejor se traduciría, da vida, sí. Pero escúchame, hay un propósito de por qué el Espíritu da vida. Dar vida para la acción. Dar vida para la acción. No te da vida para que simplemente, bueno, ahora tengo vida, qué lindo. No, Él te vivifica, Él te da vida para que actúes. Para la acción. So viene de soy, vida. Poeo viene de obra, de hacer, de obrar. Entonces el conjunto que Pablo lo hace, está diciendo, te da vida, el Espíritu que mora en ti, el Espíritu que ha levantado a Cristo de los muertos, este Espíritu te vivificará, te vitalizará, te dará vida para accionar, para reaccionar, podemos decir incluso, para que ya reacciones. Es como una chispa que pone Dios en ti, como y empiezas a caminar, empiezas a correr, empiezas a funcionar conforme al reino de Dios y conforme al carácter de Cristo. Amén. Entonces, eso es la palabra que Pablo utiliza, que este Espíritu os va a vitalizar, os va a vivificar, y justamente ¿dónde? No solo en tu interior. Sí, aquí adentro amo al Señor. No, tus cuerpos mortales. ¿Cómo dice aquí? Vuestros cuerpos mortales. Donde tú no quieres actuar, donde tú no quieres accionar, el Espíritu te va a vitalizar para la acción, para que en tu cuerpo mortal empiezas a agradar a Dios con tu vida, con tu accionar. No solo con tu sentir, no solo con tu opinar, sino con tu accionar, con tu obra, empiezas a vivir conforme el reino de Dios. Amén. Y por eso Pablo dice en el versículo 12 al 14, así que, esa es la base.
como no hay condenación, como Cristo ha muerto por ti en la cruz, como Cristo te ha perdonado y te ha limpiado de toda la maldad, y como ahora Cristo, el Espíritu Santo y el Padre mora en ti, todo está listo, todo está capacitado para la vida en piedad, para la vida en Cristo. Todo está preparado y listo, todo está capacitado en ti para que tú puedas vivir una vida de manifestación como hijo de Dios. Todo está listo. Pablo dice, por eso, aquí dice en la Reina Valera, así que, por eso, hermanos, ya nos incluye Pablo ahora en la familia en Cristo, ¿verdad? Por eso, hermanos, somos deudores. Ahora, escúchame bien eso. Es muy importante. Entender esto. Ahora somos deudores. Ahora tú eres un deudor. Pero Pablo aclara nuevamente, solamente no a la carne eres deudor. Tienes que entender a quién debes ahora. Ya no eres deudor al mundo, ya no eres deudor al diablo, ya no eres deudor al pecado, ya no eres deudor a la carne, a la vieja naturaleza. Ahora eres deudor, pero no a la carne, dice Pablo. Así que por eso, como Cristo ha tomado vida en ti, como el Espíritu Santo mora en ti, como Cristo murió en la cruz por ti, Él te está ayudando para tener una nueva mentalidad en Cristo. La mente de Cristo en ti. Él ha borrado y perdonado todos tus pecados. Él ha hecho que no hay ninguna condenación. Por eso, tú y yo somos ahora deudores de esta obra maravillosa que ha hecho. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿cómo? ¿Cómo? No. ¿Cómo lo hacemos? Por el Espíritu. Dile a que está a tu lado. Por el Espíritu. Por el Espíritu. A través del Espíritu podemos decir. Con la ayuda del Espíritu. Con las capacidades del Espíritu que ahora mora en ti. Por el Espíritu. Yo sé por qué lo repito de nuevo. De nuevo, por favor. Por el Espíritu. ¿Y qué hacemos por el Espíritu? ¿Qué hacemos por el Espíritu? Hacemos morir las obras de la carne. No es el Espíritu que va a hacer morir las obras de la carne. Tú lo haces con el Espíritu. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Estamos entendiendo la palabra? Mas si por el Espíritu hacéis morir, tú y yo hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Y dice Pablo, una razón, porque todos los que son guiados, ese es justamente ser guiado por el Espíritu de Dios, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, ese es ser guiado. No os digamos, Señor, ¿quieres que me congregue? Entonces pon todos los semáforos en verde. Y si hay un rojo en cuanto me vuelvo, retorno a la casa. Eso no es ser guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Eso es ser guiado por el Espíritu. Amén. No es, Señor, muéstrame una señal en el cielo para que yo pueda seguirte, para que yo pueda... No, ser guiado por el Espíritu es matar las obras de la carne. Y no lo haces tú, no es en tus fuerzas, no es a tu manera, no es a través de tus fórmulas e ideas y opiniones que tú y yo tenemos o podríamos tener. Sino Pablo dice, la única forma que puede establecer la vida de Cristo, la vida del reino, una vivificación de los reinos, una manifestación de los reinos en ti y en mí, es por el Espíritu. Amén. Entonces, necesitamos entender algo muy importante. Aquí Pablo está hablando de la santidad, evidentemente, ¿sí o no? Está hablando de la santidad de vida, una santificación, de ya no debernos a la carne y a la carnalidad y a la mundanidad y al pecado y a las concupiscencias y lo que agrada al mundo, etcétera, etcétera, sino estamos hablando de lo que agrada al Espíritu, de lo que agrada a Dios en su reino, de lo que es cómo comportarse en el reino de Dios, ¿sí o no? De eso estaba hablando Pablo aquí, y para eso hay un término bíblico, santidad, o como proceso santificación. Pero es muy importante entender lo siguiente, de nuevo,
la santidad y la santificación es por el Espíritu. No es por tus ideas, por tus fuerzas, no es por lo que tú te mueves y haces y logras y qué sé yo. Algunos piensan si solamente ayuno todos los días, entonces no es así. No es en tus logros, no es en tus esfuerzos, no es en tu manera. Es por el Espíritu, es por el Espíritu. La santidad es el resultado, en primer lugar, de la obra de Cristo en la cruz. Va a ser un resultado de lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. La santidad es el resultado de que tú ahora has sido insertado, trasladado al reino de Dios. Como dice la palabra, Él nos ha agarrado, como a mí me gusta de los mechas, ¿no? Nos ha agarrado el Padre en nuestras vidas, nos ha agarrado y nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino glorioso y señorío de Jesucristo. Y entonces, estando ahí, estando en el reino, estando en el señorío, hay un fruto. Hay un resultado, hay una consecuencia, la santificación. Cristo ha tomado morada en ti y en mí. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por tanto, hay un resultado, hay un fruto. Por eso la palabra tan hermosa es Pablo. Por eso la palabra lo llama fruto del Espíritu que mora en ti. Fruto, no requisito. No son requisitos la santidad tuya, para que Cristo more en ti. No son requisitos para que puedas entrar al reino de la santidad. Porque ese requisito, ¿acaso no hay que ser limpio delante? Por supuesto, pero eso ya lo hizo Cristo en la cruz. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso? Ahora ya Cristo murió por ti. Tú has creído en Él. Él te ha llevado a su reino y señorío. Tú eres ahora de su familia, de su pueblo. Él por eso Pablo dice así tan claramente, te ha aceptado en su reino. Te ha aceptado en su presencia. ¿Me aceptas, Señor, en tu presencia ahora que Jesús murió en la cruz por mí? Te acepto, te acepto. Por eso Pablo sabe decir, somos aceptos. No tú eres el que acepta a Jesús. Él nos acepta. Eso por lo menos dice la Biblia. Si otra gente dice otra cosa, es su problema con Dios. Entonces, Él mora en nosotros. Entonces, la santidad es el resultado. Un resultado de la vida en el accionar conforme a Cristo. De esta forma no tenemos ya obligación ni deuda con la carne, dice Pablo. Ahora, no debemos, dice Pablo, no somos deudores a la carne, para que vivir conforme a la carne, para vivir otra vez las obras de la carne. Más bien debemos nosotros hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne debemos hacer morir nosotros por el Espíritu que mora en nosotros. Si uno empieza a estudiar y leer las diferentes cartas de Pablo, otros lo llaman cartas paulinas de Pablo, Paulos en griego, ¿verdad? Entonces, si uno empieza a estudiar las cartas de Pablo, uno va a ir encontrándose con una estructura siempre igualito. Siempre uno va encontrándose, oye, Pablo parece que nunca se inventa algo nuevo, sino en cada iglesia a la cual él escribe, de alguna manera, a través de diferentes ejemplos, etcétera, etcétera, pero la enseñanza que él da parece que siempre es la misma, ¿verdad? Que uno lee Romanos y la estructura, y uno lee Gálatas, y luego uno lee Colosenses, uno lee Efesios, uno observa, siempre hay una línea de enseñanza, hay una línea de doctrina que el apóstol Pablo establece en cada lugar, diferentes lugares. A veces hay un énfasis un poco mayor o menor en diferentes cosas, pero la estructura y la enseñanza siempre es la misma. Y ahí dice, por ejemplo, ¿qué son las obras de la carne? Y a la carta a los Gálatas nos ha dado el apóstol Pablo, vayamos a Gálatas 5, 19 al 21, unos ejemplos. En otras cartas igual aparecen también esos ejemplos.
lo que son obras de la carne para que sepamos, bueno, y por el Espíritu, ¿contra qué debo luchar? ¿Qué son las obras de la carne? ¿Dónde debo agarrar? ¿Dónde yo puedo reconocer lo que es una obra de la carne? El apóstol Pablo a los Gálatas es bien claro qué es obra de la carne. Y dice en el versículo 19, de tal manera, dice Pablo, y manifiestas, utiliza aquí una palabra como de mucha lucidez, como de mucho brillo, pero un brillo negativo, un brillo de carnalidad, una manifestación, algo notorio, algo patente, algo que no se puede esconder. Manifiestas son las obras de la carne, notorias son. No hay donde equivocarse, en otras palabras. Está clarísimo, dice Pablo, lo que son obras de la carne. Dice Pablo que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20, idolatría. Es decir, a veces preguntan, ¿no? Y pastor, ¿podemos participar en tal o cual cosa? ¿De qué se trata? ¿Acaso no es idolatría? Sí, entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Me es permitido? Voy a comprar una pequeña iglesita en Alacitas. Para la congre, tengo fe. ¿Se puede? No, pero la intención es bonita, ¿no? Es idolatría, obra de la carne. Está obvio, diríamos nosotros, ¿no? Está clarísimo. Puedo un poco ahora esa discusión, ¿no? ¿De qué estaban hablando? ¿De qué baile? ¿De qué? Algo leí en el periódico que va a haber baile, no va a haber baile, no sé de qué están. Ayúdenme ustedes ahí. Algún evento cercano. Orcupiña, está cercano Orcupiña, ¿no? ¡Ja! Hoy día. Ya sé, porque algunos no han venido hoy día, entonces, ¿no? Porque piensan que, un poco, pastor, no creo que sea muy malo, un poco, chin. Una piedrita, pastor, tal vez Dios nos va a bendecir. ¿Acaso Cristo no está roca? Y empiezan a mezclar con enseñanza, con versículos, ¿me explico? No, pero Cristo es la roca y yo he sacado una roca tremenda, tengo fe. Disculpa, ¿eres estúpido? Oye, abre tus ojos, abre tu mente en Cristo. ¿Eso cómo se llama? Idolatría. Pablo dice, son manifiestas. Son manifiestas, aunque tú lo taches con versículos bíblicos, aunque sobre esta piedra lo pones ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa, es idolatría. Mire, pastor, ahí viene una camioneta ahorita, ¿no? Mire, pastor, hemos sacado esta piedra, podemos llevarla a la congre, podemos ungirla. Las obras de la carne son patentes, son notorias. Lamentablemente, para decirlo así, brillan en la potestad de las tinieblas. Ahí brillan las obras de la carne. Amén. ¿Cuáles son? Idolatría, 20. Hechicerías. Vamos a apagar nuestros celulares, por favor. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, las falsas doctrinas sectarias, que son tachadas doctrinas cristianas, pero son herejías conforme a la palabra de Dios. Es obra de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, aún cosas semejantes que el hombre en su diversidad. Hoy día hablan de eso, diversidad, ¿no? En su diversidad se inventan nuevas obras de la carne, todas cosas semejantes que tal vez en la época de Pablo no había, pero que se asemejan a estas cosas. Pablo dice, acerca de los cuales os amonesto. ¿Qué es amonestar? Habla muy seriamente, ¿sí o no? Os amonesto. Oye, me pongo serio, dice Pablo. Aquí se acabó la risa, dice Pablo. Os amonesto. Y ya lo hice antes, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes. Ya lo dije. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. A ver, pastor, otra vez hay que esforzarse. Por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Tu esfuerzo humano así de simplista no va a servir. Tienes que andar en Cristo.
Amén. Tienes que enfocarte que no hay condenación. O sea, puedo hacer nomás. Ese es tu problema, es que en qué pones tu mente. Pablo ya lo dijo anteriormente, ya hemos hablado la semana anterior. ¿En qué pones tu mente? ¿En la carne o en el espíritu? Si tú pones la mente en la carne, entonces ¿qué obras vas a realizar? Si pones tu mente en la carne, ¿qué obras vas a realizar? Obras de la carne. Si pones la mente en Cristo y en el Espíritu, en su reino, ¿qué obras vas a realizar? Va a empezar a manifestarse el fruto del Espíritu, el fruto del reino de Dios. Amén. Entonces, vivir conforme a la carne, la vida del reino, lo frenas, lo apagas. Eso está diciendo Pablo. Vivir conforme a la carne no produce esa manifestación del reino en tu vida. O como dice Pablo más adelante en Gálatas capítulo 6, por favor, versos 7 al 8. Hoy día muchos han inventado eso en las iglesias. Hoy día, ¿has escuchado eso de siembra y cosecha? ¿Has escuchado eso? La siembra y la cosecha. Sí, hay siembra y cosecha, pero no, eso es lo que te están hablando. Ven a sembrar. ¿Y con qué hay que sembrar? Con monedas. No, pues ¿cómo con monedas? Con billetes grandes y mejor con billetes extranjeros. Sembrar. Y luego vas a cosechar, ¿cómo dicen? 1000 por 1, algo así, o 100 por 1. Siembra $1, ojo, dólar, ¿no? Siembra $1 y Dios te va a dar $100. $100 será. Hay siembra y cosecha. Es un principio del reino, pero no en aspectos monetarios. No es en aspectos monetarios. Tú no puedes pensar, he dado $100 ahí ahora. Arrepiéntete, pecador. No, pero puedo hacer pactos con Dios. ¿Qué te crees? Los pactos hace Dios con nosotros, no nosotros con Él. Los pactos son de Jehová, dice la palabra. Lo único que tú puedes sembrar, y hay que saber todavía en dónde siembras. Justamente, más bien, siembro dinero. Estás sembrando a la carne. Estás sembrando a tu avaricia. ¿Me escuchas? Yo ya he definido el evangelio de prosperidad. Mejor es evangelio, esas sus buenas noticias diabólicas de la avaricia. Y la avaricia en la palabra, ¿saben cómo se llama eso? ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo? La avaricia. Idolatría. Es obra de la carne. Quiero más, ¿qué nos enseña la palabra? Contentamiento. ¿Y quieres ganar dinero? Porque todos necesitamos ganar dinero, ¿sí o no? Trabaja. Para los jóvenes, estudia para que luego trabajes. Es la única forma que nos muestra la palabra que uno pueda alimentar a su familia. Debemos alimentar, por supuesto. No vamos a creer tampoco solamente Dios va a hacer que haya plata. No, tienes que trabajar. Pero no es compactar y sembrar y qué sé yo. Y además, una cosa más importante que simplemente trabajar. Una cosa más importante aún. Y con lo que Dios te bendice, con lo que Dios te da, dale gracias a Dios, sea mucho o sea poco. Y te contentas con esto, sea mucho o poco. Eso enseña la palabra. No ponga su confianza. El apóstol Pablo dice, el amor al dinero es la raíz de todo pecado, de todo mal. Es la raíz, es el fundamento de la potestad de las tinieblas, del diablo. El amor a tener más. Conténtate con lo que Dios te ha bendecido y conténtate con lo que Dios te ha dado capacidad para tener. Si te ha dado capacidad para tener más, conténtate también y comparte, dice la palabra. Comparte con la obra de Dios. Comparte con los que no tienen, que pasan necesidades. Pero no vengas aquí voy a pactar con el Señor para dar a los pobres. No, eso no es el sembradío que debemos realizar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No, pero funciona, mira, pastor. ¿Acaso las iglesias de la prosperidad, como esas iglesias del movimiento de la fe, también lo llaman, ¿no es cierto? Esas iglesias de la superfe, ¿acaso no crecen? ¿Acaso no están llenas? ¿Acaso no tienen mucho dinero y mucho potencial económico? Sí. Sí, lo tienen. Yo no estoy negando que de repente, pero funciona, pastor. Sí, funciona. Urcupiña, te cuento, también funciona.
No, yo escuchaba ahí las rocas, lo que sacan algunos y ahí la Virgen le da un camión. ¿Funciona, pastor? Sí, funciona. ¿Cumple el diablo? Sí, cumple. Pero ahí es donde tienes que buscar. ¿Cuál es la verdad? ¿A quién vas a servir? Jesús dice, no podés tener dos señores. Amarás al uno, aborrecerás al otro. No puedes, como algunos piensan, ¿no? Hay que estar bien con Dios y con el diablo. ¿Escucha eso? Así algunos quieren la eterna, claro, nadie no quiere ir al infierno, claro, quieren la eterna salvación, estar al cielo, ay, qué bonito, ¿no? Pero aquí voy a servir al diablo, voy a quedar bien con él porque me da bien. Entonces vas a ir al infierno más. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Con este Señor irás a tu eternidad. Si el diablo es tu Señor, si el mundo es tu Señor, si las obras de la carne es tu Señor, si ahí quieres sembrar, en la avaricia quieres sembrar, ¿vas a cosechar? Sí, porque es ley de siembra y de cosecha. Vas a sembrar. Mira, me funciona, sí. Pero estás entonces con el diablo, con las obras de la carne. Por eso Pablo dice, no te engañes. A Dios no puedes burlar. Si tú, dice, lo que tú siembras, pues todo lo que el hombre sembrare, también lo segará. Si siembras a la avaricia, ese vas a cosechar. Porque el que siembra para su carne, ¿qué va a segar? ¿Qué va a cosechar? La carne. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, el que siembra en Cristo, el que siembra en el reino de Dios, ¿qué va a cosechar? Del Espíritu segará vida eterna, una vida en Cristo, una vida de santidad, una vida en el reino, conforme al reino de Dios y conforme al carácter de Cristo. Por eso siembro en el reino con dinero. Mejor que sembrarías acciones del reino de Dios en el reino. Compartimos de lo que Dios nos ha bendecido, sí, pero eso no puedes llamar sembrar. Porque con sembrar dinero, ¿qué se hace con esto? Si tú piensas aquí voy a sembrar, no sé si te va a servir de mucho, porque lo que ponemos ahí luego va para nuestro alquiler. No sé dónde es el sembradío, está sembrando ahí nomás para el edificio nomás. ¿Sí o no? O sea, eso, sembrar eso es compartir, que compartimos para que podamos estar aquí. Si decimos, no, ya no vamos a dar más, entonces iremos a otro local, o alguien dará, o a la calle, o a la plaza, porque no queremos dar. Perfecto, no hay problema, nos reuniremos en la plaza entonces. Pero sembrar en el reino no es aquí. Sembrar en el reino es realmente conocer más a Cristo. Vivir para Cristo, obedecer a Cristo, vivir en santidad en Cristo, conocerle a Él, vivir la vida eterna ya aquí, ya. ¿Qué significa? Conocer a Dios. ¿Cómo lo definió Jesús, la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Eso es sembrar en el reino de Dios. Conocer la palabra de Dios es sembrar en el reino de Dios. Orar al Padre, lo que acabamos de observar, cuando hay dificultades en la vida, cuando hay aflicciones en la vida, de llamarle a Él. Eso es sembrar en el reino. No vivía en temor, sino vivía confiado en Él, dependiendo de Él. Señor, mi vida depende solo de ti. Eso es sembrar en el reino. Crecer en la fe, eso es sembrar en el reino. Amén. La santidad o la santificación en la vida del creyente, del discípulo de Cristo, debemos aclarar esto. Hay 3 errores que cometemos nosotros donde pensamos que la santidad viene de esta forma. Pensamos que la santificación viene como un regalo cuando creemos en Cristo. No viene como un regalo. La santidad o la santificación es un proceso de toda tu vida. Inicia cuando Cristo empieza a morar en ti. Pero es a lo largo de tu vida, hasta el último respiro que tú tienes en este mundo, en este cuerpo. En todo este largo proceso, te bendigo, ¿verdad? Largo proceso, ¿no? Te estoy bendiciendo.
Este largo proceso de vida es la santidad, es la santificación. Es un proceso de toda tu vida. Segundo error que cometemos. La santidad solo Dios puede producir. Solo orar, solo ayunar y solo Dios puede producirla. No, es otro error. Por eso Pablo dice, es sembrar. Es como que yo compro un terreno y no siembro nada. Y pensando va a salir algo. Si algo va a salir, ¿qué va a salir? Si no haces nada. Puro maleza, cosas malas, cosas absurdas, cosas que no sirven, que ni las vacas comen a veces. Puro espinos, malezas, nada sale. Si tú compras un terreno y quieres que salga papa, ¿qué tienes que hacer? Sembrar papa. No puedes pensar por haber comprado el terreno y debe salir todo. Hoy me vendiste mal el terreno, no produce nada. ¿Cómo que no produce? No, mira, estoy esperando ya 2 años y no sale nada, puros sonceras salen. ¿Eres tonto? Tú tienes que sembrar. Mira, yo ni siquiera te he entregado el terreno así, te he entregado el terreno así bien limpiecito te lo he entregado. Mira cómo está ahora, tú pensando que va a salir nomás papa. No, la papa no te lo sembré, porque yo no sé qué quieres poner ahí. Tú tienes que sembrar. Si tú querías que salga maíz, hay que sembrar zanahorias, ¿no ve? No. La santidad y la santificación no es que simplemente Dios la va a producir en tu vida. Tú debes provocarla. Debe ser un proceso activo del creyente. Es un proceso activo del creyente. La santidad del reino en tu vida. Tercero, pensamos que es un incidente. Si algo pasa grande en mi vida, si algo ocurriera en mi vida, entonces la santidad se va a producir. Si Dios haría algo en mi vida, algo enorme, algo grande, entonces ahí la santidad va a producir. No es así. No es a través de un incidente en tu vida. Es a lo largo del proceso de tu vida y debe ser provocada la santidad. Por eso Pablo habla de sembrar en el Espíritu. Amén. Ser guiado por el Espíritu, eso es ser hijo de Dios. Ahora, vayamos al versículo 15-16. El apóstol Pablo tiene una de las enseñanzas, o dos aquí efectivamente, pero una de las enseñanzas que así tan clarito, solo él la enseña. Jesús o los otros apóstoles así un poquito, el Antiguo Testamento también un poco, pero así con toda claridad, con tanta claridad, solo el apóstol Pablo enseña de esta manera. Dice en el verso 15-16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La adopción. Una de las enseñanzas más bellas del apóstol Pablo es la enseñanza o la doctrina o la ilustración de la obra de Dios en el creyente a través de la ilustración de la adopción. De que Dios nos ha dado el espíritu de adopción, no un espíritu de esclavitud, sino dice aquí, espíritu de adopción. Ahora, escúchame algo muy importante acá. ¿Qué versículo 15, por favor? Observa eso, lo siguiente. ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿De qué está hablando? Espíritu de esclavitud, espíritu de adopción. Nos voy a ayudar un poco esta mañana. Tal como está la primera palabra, espíritu de esclavitud, escrito en minúscula, está muy bien. Está muy bien. Porque es espíritu de esclavitud, que una persona podría tener un espíritu de esclavitud, un espíritu de temor. Ahora, eso no es un demonio, es en alemán, para mi hijito, se llama Geisteshaltung. Eso quiere decir, eso significa opinión de espíritu. Otras palabras que podemos decir, es una convicción de esclavitud, una mentalidad de esclavitud, una disposición mental de esclavitud. Eso está diciendo Pablo aquí cuando dice, pues no habéis recibido ustedes esa mentalidad de esclavitud
para otra vez estar en temor. No han recibido ustedes esto, sino que hemos recibido, dice en el verso 15, sino que habéis recibido, y ahí está mal en la Reina Valera porque dice espíritu en minúscula. Aquí habla del Espíritu de Dios ahorita. Porque habéis recibido el Espíritu de adopción. Ese es Cristo, es el Espíritu Santo que nos da y nos trae la adopción. Amén. Entonces, porque el Espíritu mismo, por eso dice aquí, nos da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra mentalidad, a nuestro alma, a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios nos da testimonio de que no somos esclavos del temor, sino que somos hijos de Dios. Es la enseñanza más bella, una de las enseñanzas más bellas, ilustraciones más hermosas, utilizar el concepto de adopción, que Dios nos ha recibido como hijos adoptivos. Dios nos ha recibido en adopción. Eso nos manifiesta y nos enseña varias claridades, varias cosas, la palabra de Dios. Ahora observaremos primero, voy a leer aquí 1 Corintios 2:12, si quieres rápido va a encontrarlo. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es el mismo concepto, esta mentalidad mundana, esta mentalidad de vivir en el mundo, de agradar al mundo. No hemos recibido esto, sino ahora sí dice claramente, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ezequiel, 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, mentalidad de cobardía. No nos ha dado una opción mental de cobardía. No cabe en nuestra mente la cobardía. Los cobardes, dice Apocalipsis, estarán fuera, no estarán en el reino. No hemos recibido una mentalidad, un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Poder, amor y dominio propio. Fruto del Espíritu. Amén. Entonces, la esclavitud produce temor. La esclavitud, la mentalidad de esclavitud produce temor. ¿Me acepta Dios? ¿Me ama Dios? ¿Me recibe? ¿Me escucha? Es espíritu de esclavitud, espíritu de temor, espíritu es una mentalidad, ¿me explico? ¿Me ama? ¿Me escucha? ¿Me recibe? ¿Me acepta? ¿Me sustenta? ¿De verdad? Eso es de espíritu de cobardía. ¿Podemos entender esto? La adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción manifiesta, esta enseñanza de la adopción manifiesta de manera más hermosa el amor de Dios como un padre. Yo creo que Pablo escogió ese concepto de la adopción por algo muy hermoso, muy interesante, muy ilustrativo, muy interesante. Una costumbre legal en el Imperio Romano. La adopción a veces tenía más importancia que los hijos naturales en el Imperio Romano, en su época. Porque la gente podía adoptar personas o hijos con un cierto propósito y con un cierto fin, con una cierta intención en el Imperio Romano. Entonces, la adopción manifiesta de manera más hermosa el amor de Dios como Padre. Manifiesta de manera más clara su gracia y misericordia, en que Él, aunque no somos ni fuimos sus hijos, ¿me explico? No somos hijos de Dios por naturaleza, sino que somos por naturaleza hijos de la carne, hijos del pecado, hijos de las tinieblas, hijos de ira, como los demás, dice Pablo, ¿sí o no? Eso es nuestra realidad. Pero en Cristo nos ha recibido como hijos y nos ha puesto como adopción. ¿Qué es lo más importante en la adopción? La gratuidad y regalo. Justamente somos hijos de Dios, no porque tú te has portado muy bien y todo eso, te acepto como hijo de Dios. No, Él te acepta porque quiere hacer algo de ti. Por eso te ha hecho hijo de Dios, porque quiere hacer algo de ti. Lo que en el mundo no es nada,
Por eso Pablo tiene esta tremenda enseñanza. Dios escogió lo vil del mundo para glorificarse en ellos. La adopción es un acto por el cual una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos, beneficios, obligaciones de esa posición de hijo adoptivo. Tiene los mismos, se le confiere derechos y obligaciones, beneficios y deberes. Ese es un hijo. La palabra que Pablo utiliza aquí significa colocar o establecer como un hijo. Espíritu de adopción. Hay una lista en la Biblia de quienes eran adoptados. Es hermosa esta enseñanza de la adopción en la Biblia. ¿Se recuerda de Moisés? Fue adoptado por la hija de Faraón. Se encargó de él, de Moisés. ¿Se recuerdan de Esther? Que sus padres murieron. Mardoqueo se encargó de ella. Mardoqueo se encargó de ella para que ella pueda crecer. Y miren lo que Dios ha hecho de ella. Lo que era una huérfana, una nadie, una chiquita que si lo hubieran dejado así, hubieran muerto en el camino. ¿Qué cosa hubieran hecho con ella? Mardoqueo dijo, te recibo Esther como mi hija. Y mira lo que Dios ha hecho con Esther. Hadassah. Amén. Jacob recibió como hijos suyos y los hizo herederos de la tierra prometida a Efraín y Manasés. Los hijos de José eran sus nietos, pero los recibió para que fueran 2 tribus en Israel. ¿Te das cuenta? No hay una tribu de José. José recibió doble porción. 2 de sus hijos heredan tierra en la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Hay un hombre que se llamaba Octavio, mejor conocido como César Augusto. Era un hijo en adopción por parte de Julio César. Ahí, por ejemplo, lo adoptó. Parece que como que en sus propios hijos no vio mucho futuro Julio César, pero vio en Octavio de él puede hacer algo. Y lo levantó a Octavio, lo adoptó y lo hizo emperador del Imperio Romano. Y hasta en la Biblia aparece. Interesante, ¿no? Pero una de las enseñanzas más hermosas de una adopción que realmente es muy bello, que uno dice, pero ¿por qué lo adoptó? ¿Para qué propósito? O sea, si era un desválido, uno que no podía ni caminar, lo tienes que trajinar a él, poner un carro, empujarlo, lo que llamamos hoy día silla de rueda. ¿Qué hubiera servido este? Pero el rey David lo adoptó para llenarlo de gracia, de amor, de honor. Le devolvió honores. Lo que todos los demás lo querían matar, David lo protegió y lo tomó como un hijo suyo. A Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de los reyes Saúl. David se espantó lo que han hecho con la familia de Saúl. Se espantó lo que han hecho con la familia de Jonatán. Y buscó en todo el reino. Hay alguien todavía de la familia de Saúl o de Jonatán. Si hay uno, pero no sirve mucho, no te va a servir. Quiero que me traigan a mi palacio, que coma conmigo todos los días, que sea un hijo mío. Por eso decía Juan, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en el nombre de él, en Jesús, les dio el privilegio de llamarse hijos de Dios. Los que no lo eran, ¿qué dice el verso 11? Los que eran de él, los suyos, no lo recibieron. Mas los que le recibieron, aunque no eran suyos, los hizo suyos. Amén. Esa es la adopción. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados. La predestinación es en amor, no es en soberanía. Interesante, ¿no? Para los que saben por qué lo digo. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. No lo éramos, pero por medio de Jesucristo lo hizo. ¿Y en base de qué? Dice Pablo, por su puro afecto de su voluntad. Así, por amor. Por amor te recibió como un hijo suyo. Por amor mandó a Jesús a morir en la cruz por ti. Por amor te aceptó en su reino. Por amor te hizo su hijo, su hija. Amén.
por el puro afecto de su voluntad. Pero cuando vino, Gálatas 4:4-7, al apóstol Pablo le encantó la enseñanza de la adopción. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Y cómo llamamos a Dios? Abba, Padre, mi Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué eres? Heredero de Dios por medio de Jesucristo. Otra enseñanza más bella en la palabra: somos herederos. Otra enseñanza de gracia y misericordia. Si tú tienes algún momento un poco de duda en esta enseñanza de la gracia, solo salvo por gracia, solo por la aceptación de Dios y por su sacrificio, si tienes duda, piensa que es adopción y que es recibir herencia, heredar. Los dos es por puro amor, es por afecto. Es por gratuidad, es como regalo. Porque herencia, ¿qué es? Recibes como posesión tuya algo por lo que no has hecho nada. Otros han trabajado para lo que tú recibes. Así Cristo ha trabajado para tu eternidad en su reino. Tú no hiciste nada, yo no hice nada. Si tienes algún momento duda de la salvación, o de repente, no, tal vez hay otras cosas si alguien quiere condenarte, piensa en adopción y ser heredero. Tú eres hijo de Dios por adopción. Tú eres heredero porque Él ha trabajado. Amén. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.